Muchas gracias por participar de nuestro curso, La Última Generación. Iniciativa desarrollada por Baluarte y su Escuela de Entrenamiento Misionero con el objetivo de fortalecer su fe adventista y de proveer una orientación clara en su preparación espiritual como creyente que espera y anhela el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Nuestro deseo y oración es que a través de estas lecciones usted pueda encontrar evidencia sólida basada en la Biblia y el espíritu de profecía, capaz de responder adecuadamente a los desafíos doctrinales de hoy. El tema de hoy: el remanente y el don de profecía. Sin duda alguna, uno de los temas más complejos y de mayor discusión dentro del adventismo ha sido el rol y autoridad de los escritos de la hermana Ellen White. Si bien todas nuestras creencias fundamentales son esencialmente bíblicas, creemos que los escritos de la hermana White hablan con autoridad profética. En otras palabras, nuestra Iglesia oficialmente le considera una profetisa. Pero, ¿qué tan seguros de su llamamiento profético están nuestros hermanos adventistas alrededor del mundo? ¿Qué debiera significar Ellen White y sus escritos para nosotros? ¿Entendemos realmente la naturaleza de su obra y ministerio? ¿Por qué estudiar este tema es relevante para nosotros? Por favor, antes de continuar con este tema, acompáñame en la siguiente oración. Amado Padre Celestial, glorificado y santificado sea tu maravilloso nombre, en el cielo y en la tierra. Agradecemos la oportunidad que nos das de poder estudiar un asunto que es crucial para nosotros, en especial si se conecta con nuestra identidad como pueblo adventista. Reconocemos nuestra completa indignidad y total necesidad de ti, y te rogamos que nos des sabiduría para poder comprender tus propósitos y voluntad. Si te hemos fallado como pueblo, necesitamos saberlo. Queremos que nos corrijas y nos des la capacidad que necesitamos para discernir espiritualmente lo que significa el precioso don profético que muchas veces no hemos sabido apreciar. Perdona nuestros pecados. Queremos que mores en nuestros corazones plenamente y por siempre. Lo pedimos y agradecemos en los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amado hermano o hermana oyente, es muy importante que a medida que avanzamos en nuestro estudio, podamos ir conectando los puntos. La lección anterior estudiamos la manera en que la Iglesia Adventista aparece en las profecías como un pueblo singular, y por eso enfatizamos su origen profético. Pero vimos también que dicho origen profético está íntimamente ligado al mensaje que debe transmitir al mundo. En otras palabras, Dios levantó este pueblo para cumplir un propósito profético especial. El Señor podría haber tomado a alguna de las iglesias reformadas y continuar la obra de reforma con alguna de ellas. Sin embargo, decidió crear un movimiento desde cero, cuyo punto de inicio fue nada más y nada menos que un chasco. En Apocalipsis 12, versículo 17, se señala que este remanente básicamente se destacaría en el mundo por dos cosas: por guardar los mandamientos de Dios y por poseer el testimonio de Jesús. Creo que si hay una verdad que cada adventista alrededor del mundo tiene muy clara, tan pronto se adhiere como miembro, es que la ley de Dios es inmutable y eterna. Pero, ¿qué diremos en cuanto a esta otra característica, llamada el testimonio de Jesús? ¿Qué es este testimonio? Aunque seguramente conozcas la respuesta, me gustaría que prestaras atención a la siguiente declaración que hace nuestra hermana White. De todos los beneficios que Dios ha concedido a su pueblo, dejando aparte la dádiva de su Hijo, ninguno hay tan sagrado ni tan eficaz para su bienestar como el don de su santa ley y de su Santo Espíritu. Y ninguno es tan a propósito como estos, para desbaratar los planes de Satanás y, en consecuencia, suscitar su ira. Y cuando en la última generación de hombres se levante el pueblo de Dios, observando los 10 preceptos de la santa ley, y reconociendo el renacimiento del espíritu de profecía, experimentará la acerba hostilidad de sus enemigos, suscitada exclusivamente por directa inspiración de Satanás. Apocalipsis 12, verso 17 dice:
Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. El ángel le dijo a Juan en Apocalipsis 19, versículo 10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, la observancia de los mandamientos de Dios, y el reconocimiento del espíritu de profecía por la iglesia remanente, o sea, los cristianos de la última generación, excitan la ira del dragón. Testimonios selectos, tomo 2, página 13. Como vemos, la propia hermana White describe que el espíritu de la profecía o de profecía es lo mismo. Es decir, identifica el testimonio de Jesús con la revelación especial que Dios le dio a la iglesia remanente a través de sus escritos. Y aún más, nos dice que los que pertenecen a este remanente, al que también denomina como la última generación, estarían bajo la ira del enemigo, precisamente porque al guardar la ley y depender del espíritu de profecía, estarían en condiciones de desbaratar sus planes. Si esto es así, entonces significa que no podemos simplemente dejar de lado los testimonios y seguir siendo el pueblo remanente del tiempo del fin. Sin los testimonios, no seríamos la iglesia de la profecía, pues la verdad presente no estaría con nosotros. Al despreciar la luz especial que Dios mandó que brillara sobre nosotros, estaríamos limitando nuestra comprensión del mensaje, y con ello, limitando las capacidades que Dios desea otorgarnos para llegar con el verdadero evangelio al mundo. Luego volveremos sobre este punto. De momento quisiera dejar planteada una pregunta esencial. ¿Existe evidencia suficiente para sostener que Ellen White fue una profetisa? Aceptar que una persona tiene el don de profecía es tan difícil hoy como en la antigüedad. No creas que en los tiempos bíblicos la gente aceptaba a cualquier personaje que se autodenominara profeta. La verdad es que ellos necesitaban tanta fe como la necesitamos nosotros hoy, pero Dios jamás nos ha pedido que ejerzamos fe ciegamente. El fundamento de nuestra fe se encuentra en las Sagradas Escrituras, de modo que para asegurar que el pueblo tuviera oportunidad de verificar la autenticidad de los profetas, el Señor ha indicado en su palabra diversas pruebas a las que deben ser sometidos. En 1 de Juan, capítulo 4 y verso 1, se nos ordena probar los espíritus, si son de Dios. Por lo tanto, es deber de cada creyente conocer tales pruebas. Ahora bien, una vez comprobada la autenticidad de una persona como profeta, la Biblia presenta como un mandamiento el creer en los mensajeros que Él ha llamado. Y esta es una orden que no estamos en posición de cuestionar. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. En armonía con este texto, el libro de Proverbios nos dice en el capítulo 29, verso 18, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Es decir, nuestra seguridad como pueblo estriba en creer y obedecer el mensaje que proviene de cada profeta que ha sido llamado por Dios, pues es la voluntad divina la que está en juego. Nunca los profetas fueron levantados porque el pueblo lo pidiera. Es Dios mismo quien determina cuándo levantar un profeta en medio de su pueblo. Y siempre lo hizo cuando había necesidad especial para ello, particularmente cuando había que comunicar un mensaje urgente de manera clara y directa. La Iglesia Adventista admite dentro de sus creencias fundamentales la vigencia de los dones espirituales, y particularmente el don de profecía manifestado en la persona de Ellen White. Nuestra creencia número 18 prescribe textualmente lo siguiente. Las Escrituras testifican que uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. Este don es una marca identificadora de la Iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Ellen White. Sus escritos hablan con autoridad profética y proveen consuelo, guía, instrucción y corrección a la Iglesia. También dejan claro que la Biblia es el estándar por el cual toda enseñanza y experiencia debe ser probada. Esta declaración nos indica que la Iglesia Adventista llegó a la convicción de que la enseñanza y experiencia manifestada en la persona y escritos de Ellen White
se encuentran en plena armonía con los principios de la palabra de Dios, y que al aplicar las pruebas de los profetas, sus escritos nos hablan con autoridad profética. Es una verdadera declaración de confianza que refleja el peso de la investigación que ha soportado su ministerio por aproximadamente 180 años, desde el origen mismo de la Iglesia Adventista hasta nuestros días, y que compromete a todo creyente que se considere a sí mismo como adventista a estudiar por sí mismo tales evidencias. La hermana White fue desde el principio la principal interesada en que sus escritos fuesen examinados bajo la lupa de las Escrituras, de manera que si había algo que no concordara con ellas, fuesen completamente desechados. Ella exigió constantemente que todo lo que escribió fuese sometido a las pruebas bíblicas para probar su origen. Sean los testimonios juzgados por sus frutos. ¿Cuál es el espíritu de su enseñanza? ¿Cuál ha sido el resultado de su influencia? Todos los que desean hacerlo pueden familiarizarse con los frutos de estas visiones. O Dios está enseñando a su iglesia, reprobando sus errores y fortaleciendo su fe, o no lo está haciendo. ¿Esta obra es de Dios o no lo es? Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Mi obra lleva la estampa de Dios o la estampa del enemigo. No hay obra a medias en este asunto. Los testimonios son del Espíritu de Dios o son del diablo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 671. En esta cita, Ellen White confirma uno de los principios bíblicos más radicales aplicables a los profetas, y es el hecho de que no existen grados de inspiración. El profeta o es de Dios o no lo es. Su mensaje es del cielo o del enemigo. Acá no hay punto medio. Por otro lado, revela su absoluto sometimiento a la palabra de Dios, de manera que está dispuesta a ser desechada como falsa profeta si no hay armonía entre la Biblia y sus escritos. Considerando la extensísima obra literaria de Ellen White, que la convierte en una de las escritoras más prolíficas de toda la historia, bien podría cualquier escéptico sorprenderse de que ella esté tan dispuesta a ser descartada si se encontrara la más mínima falla de coherencia con la Biblia. Sin duda, ella estaba plenamente convencida de su propio llamamiento y del registro acucioso de cada una de sus visiones. Aquí necesitamos hablar un poco acerca de otro concepto tremendamente importante, que es el concepto de autoridad. ¿En qué consiste la autoridad de los profetas? ¿Por qué decimos que Ellen White habla con autoridad profética? Acudamos nuevamente a la Biblia para entenderlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21 dice: Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Estamos autorizados a aplicar ese pasaje bíblico a profetas no canónicos, como es el caso de Ellen White? Por supuesto que sí. Este texto no distingue entre profetas canónicos y no canónicos. Simplemente describe que la autoridad de un profeta proviene de Dios. Ciertamente Ellen White asimismo lo entendía. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlos significar, para expresar ideas y sentimientos humanos, y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Carta 92, año 1900. La autoridad de un profeta proviene de Dios mismo, de manera que Él es el verdadero autor de la revelación recibida por el profeta. Por lo tanto, debemos ir colocando los conceptos en su lugar. Una cosa es discutir la autenticidad de un profeta, y otra muy distinta es discutir su nivel de autoridad una vez probada su autenticidad. En cuanto a la validez o autenticidad se refiere, indiscutiblemente todo profeta debe ser probado a la luz de lo que escribieron los profetas que vivieron antes de él. Por esta razón, los escritos de Ellen White tienen que someterse a la Biblia, a fin de verificar su validez. Pero una vez verificado un profeta como verdadero, entonces es nuestro deber como creyentes reconocer su autoridad y recibir su mensaje inspirado al mismo nivel que cualquier escrito está, pues todo profeta está respaldado con la misma autoridad. A la luz de estos hechos, cualquier persona podría preguntar legítimamente:
si es factible sostener algún punto de doctrina utilizando únicamente citas del espíritu de profecía. Dado que consideramos la Biblia y los testimonios como nuestras fuentes inspiradas, ¿sería correcto defender nuestras creencias utilizando exclusivamente citas de la hermana White? Ella responde lo siguiente. Nuestra posición y fe se basan en la Biblia, y nunca queremos que un alma presente los testimonios antes que la Biblia. Manuscrito 7, año 1894. Como vemos constantemente, la hermana White dirige nuestra vista a la Biblia, lo que nos recuerda que todas y cada una de nuestras creencias son esencialmente bíblicas. Por esa razón, los testimonios no vienen a reemplazar las Escrituras ni a aportar una luz diferente, sino a ampliar la comprensión de aquello que en las Escrituras ya es presentado. Ahora bien, si nuestra posición y fe se basan en la Biblia y los escritos de Ellen White no reemplazan ninguna de sus enseñanzas ni aporta una luz diferente, entonces, ¿cuál es la importancia que tienen? ¿Por qué Dios levantó el espíritu de profecía dentro del remanente? Veamos la siguiente cita. La palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. No obstante todo eso, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados, a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. Testimonios para la Iglesia. Tomo 5. Página 622. Aquí no hay posibilidad alguna de confusión. La propia hermana White declara que la Biblia es suficiente para cualquier persona que quiera sinceramente comprender la verdad. Pero también señala que, debido a que existe el real peligro de torcer sus más claras enseñanzas, Dios ha enviado los testimonios con el objetivo de que evitemos caer en malas interpretaciones. Podemos encontrar una dirección confiable y clara en la interpretación bíblica que hacen los escritos de Ellen White. En efecto, el espíritu de profecía hace a menudo una labor de interpretación de textos y de conceptos bíblicos, con el fin de establecer un marco de seguridad, a fin de que el estudiante no cometa el error de ir en pos de una definición o interpretación privada o personal. Llegados a este punto, necesitamos recordar que estamos viviendo en el tiempo del fin y que, como en ninguna otra etapa de la historia, los engaños satánicos que oscurecieron la verdad bíblica durante siglos estarán especialmente activos durante este período final para impedir que el mundo pueda acceder al mensaje que Dios tiene para ellos. Si ha habido un momento en el que las verdades bíblicas pueden ser más peligrosamente distorsionadas, es precisamente nuestro presente. Y si hay un pueblo que estaría directamente bajo la ira del enemigo y que necesita estar especialmente protegido de estos engaños, es el pueblo remanente, porque es el pueblo que tiene la labor de comunicar la verdad. De manera que los testimonios vienen a ser una medida de protección para los adventistas que deseen mantenerse firmes frente al error y al engaño. Es por esta razón que el enemigo incitará a desestimar los escritos de Ellen White dentro del propio pueblo remanente. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Carta 40. Año 1890. A través de los testimonios, Dios ha provisto una luz incomparablemente mayor que la que hubo en generaciones anteriores. Esto es algo que nadie puede discutir. Ningún profeta en la historia ha escrito la cantidad de información que poseemos hoy como iglesia. El nivel de detalle, el lenguaje y estilos contemporáneos delinean la voluntad de Dios de manera que no podemos excusarnos de seguir otros caminos, como afirma la siguiente declaración. En los tiempos antiguos, Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días les habla por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que siga. Consejos para la Iglesia, página 162. Pero aún hay más.
La hermana White confirma la relación de dependencia que hay entre el mensaje del tercer ángel y los testimonios a través de la siguiente cita. A medida que se acerca el fin, y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios, que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 270. Afirmar que Dios vinculó los escritos del espíritu de profecía con el mensaje del tercer ángel es algo que no podemos pasar por alto, si nos hacemos llamar adventistas. Se nos está diciendo que la comprensión misma del mensaje que hemos de dar al mundo está íntimamente ligada a esta luz especial que ella recibió. Y reiteramos que ella no está diciendo que recibió una luz diferente a la que ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. Lo que está diciendo es que la luz que nos ha sido dada es esencial para cumplir nuestra misión. Los testimonios abren nuestro entendimiento a aquellos aspectos de la verdad bíblica que deben ser enfatizados. Dirigen nuestra vista hacia los pilares que constituyen la esencia distintiva de nuestra labor. Me gustaría compartir contigo solo una reflexión final. Los adventistas sabemos perfectamente el valor que Dios le da a su ley, que es el reflejo de su carácter y la expresión de su voluntad. Y sabemos también que su voluntad abarca todos los principios que podemos registrar en su palabra. Obedecer la voz de sus profetas es, sin duda, un mandamiento para todo creyente. Y como Iglesia de la Profecía, tenemos el privilegio de contar con una luz especial que arroja claridad inigualable sobre la verdad presente que decimos amar. No despreciemos la luz que se nos ha dado y aprendamos a apreciar este regalo, disponiendo nuestros corazones a recibir lo que tiene para nosotros. Te invito a orar. Amado Padre Celestial, glorificado y santificado sea tu nombre por siempre. Acudimos ante tu presencia, reconociendo que nos has dado una luz especial en los escritos de nuestra hermana White, pero que quizás hemos postergado la obra de escudriñar en sus páginas con el fin de obtener la comprensión y preparación que has establecido para nosotros. Enséñanos a apreciar los testimonios y ver cómo armonizan con las Escrituras, poniendo sus principios en práctica cada día, hasta que tú regreses. Lo pedimos y agradecemos, en tu santo nombre. Amén. Muchas gracias por participar de nuestro curso, La Última Generación. Iniciativa desarrollada por Baluarte y su Escuela de Entrenamiento Misionero. Es nuestro humilde deseo que la lección de hoy haya sido útil para su vida espiritual y que pueda contribuir significativamente en su preparación, como en la de todos los que anhelamos el pronto regreso de Jesús. Le esperamos en nuestra próxima lección. Hasta pronto.